Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto de saludarles. Eh, para este día, pues, me es grato poder dirigirme hasta ustedes nuevamente, eh, esperando en Dios que todos ustedes estén bien, que sus familias estén bien, que sus amigos, y pues también dándole las condolencias a todas aquellas personas que de alguna u otra manera están saliendo afectadas por esta epidemia. Estamos en una época, en una etapa difícil en El Salvador. Yo sé que están pasando por una etapa difícil en la que la fase en la que aparecen todos los casos se está recrudeciendo, y pues sé por todo lo que están pasando, me entero de colegas que están falleciendo. Mis condolencias para todos en general, médicos, enfermeras, personal que no es de salud, amas de casa, padres de familia, etcétera. Eh, Rogamos a Dios porque a la familia le den fortaleza y que pues tener fe que vamos a salir adelante de este. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Giovanni Hernández, soy médico familiar originario de El Salvador, también tengo estudios en epidemiología, he trabajado en ello en el Seguro Social. Siempre hacemos este programa de manera semanal a través de la plataforma del programa Vive, Apoyo para el Duelo, eh, con el apoyo pues logístico de la licenciada Cecilia y la Antonieta Lucha, Cecilia González y Antonieta Lucha, apoyados pues por Funeraria La Auxiliadora, Capillas Memoriales. Somos el equipo que conformamos esta forma integral de darles a ustedes conocimientos básicos de, de medicina. Una de nuestras cualidades ha sido de que tratamos la manera de ocupar lenguajes no muy técnicos para que sea comprensible. Lo repito cada vez porque gracias a Dios cada vez se nos están incorporando nuevas personas que nos hacen el favor de mandar, compartir estos videos, y probablemente algunos no me conocen o no conocen del programa. Pues les doy por enterado. Estamos haciéndolo esto de forma semanal. Tenemos atrás una serie de programas que hemos hecho a raíz de las peticiones de que los que ustedes nos han solicitado. Como decía, hablando del COVID, estamos en una situación difícil. Estados Unidos no es la excepción. Aquí hemos tenido casos, incluso hubo un día que hubieron 53,000 casos positivos en un solo día, rompiendo cifras récord. En El Salvador entiendo que están por situaciones bastante similares y que la cantidad de decesos también es alta. Eh, Como en toda epidemia, estas son fases en las que sucede esto. No hay forma de evitarla, pero sí hay forma de que el impacto sea menor. Lastimosamente, aquellas personas que van a tener esas dificultades graves de complicarse e incluso fallecer, eh, salen de las manos de un sistema de salud, independientemente de la calidad del sistema de salud que tengamos. Muestra de ello ha sido, yo les mencionaba en un programa anterior, que Italia, España son considerados de los mejores sistemas de salud. Sin embargo, fracasaron ante esta epidemia, precisamente porque estamos ante una situación nueva. El COVID nos ha quitado a nosotros muchas libertades, también nos ha influenciado mucho temores. Definitivamente la población está temerosa de lo que sucede. Yo siempre he sido muy cauto cuando a ustedes les hago ver la manera en que, si bien es cierto, hay que preocuparse, hay que cuidarse, hay que mantener la sana distancia y hay que seguir los alineamientos de que alcaldías, gobierno central, etcétera, lo están haciendo, pero que sin embargo tengamos fe y que ese temor no nos invada, porque entonces dejamos por un lado algunas otras situaciones que nos están dando. Como característica del programa, hemos venido variando en cuanto a los temas que tocamos. Estamos conscientes que del COVID les llega información a través del Facebook, rumores, Instagram y todas las plataformas que puedan existir, prensa escrita, prensa televisiva, etcétera, les llega información. Sin embargo, siempre tocamos este punto porque no podemos dejarlo por un lado. El tema que ahora tocamos es un tema que aparentemente
no daría problemas o no debería de dar problemas. Sin embargo, es latente, es complicado, es complejo y es una forma de una forma difícil de controlar. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es el tema ahora? Automedicación. ¿Qué significa automedicación? O sea, la automedicación no es más que el hecho de que yo consuma un medicamento sin una prescripción médica, sin un diagnóstico definitivo y sin el seguimiento adecuado. Yo decido por iniciativa propia tomarme un medicamento para un síntoma que según yo tengo o una enfermedad que según yo tengo, pero que el tratamiento no es el adecuado, sino que sencillamente porque así se me ocurrió, porque así me dijo un amigo, y aquí es donde va la parte complicada, porque también muchas veces los médicos somos los promotores de situaciones como estas, y ya yo les explico por qué. Dentro del devenir de la medicina, cuando nosotros somos estudiantes de medicina, cursamos una serie de materias, por así decirlo, en las que nos van entrenando de forma teórica de cada una de las situaciones que nos van presentando. ¿Cómo funciona el sistema de aprendizaje? Venimos con las materias básicas. Ya me tomo el tiempo de esto para que entremos en contexto. Venimos con las materias básicas, luego vamos entrando, dependiendo del nivel en que vayamos, vamos entrando ya aprendiendo sobre la anatomía, que no es más que está formado el cuerpo humano. Hay otra materia que se llama la fisiología, que no es más que cómo funciona el cuerpo humano. Hay otra que se llama fisiopatología, que son el funcionamiento anormal del cuerpo humano. De esa manera venimos aprendiendo, cada vez venimos aprendiendo y aprendiendo, que nos llegan a formar. Pero hay una parte importante que también, si bien es cierto, la aprendemos de forma teórica, pero que cuando la llevamos a la práctica es cuando nosotros tenemos que ser, como médicos, responsables. Y es la parte de la farmacología o la farmacoterapia, que son las materias o las ciencias que nos dicen cómo funcionan los medicamentos y cómo deberíamos darlos y por qué. Entonces ahí va la importancia de cuando nosotros los médicos tomamos a bien o hemos tenido una buena educación, hemos tenido muy buenos profesores, estrictos, lo que sea, pero que nos han enseñado la forma correcta de prescribir un medicamento y no hacerlo de una manera irresponsable porque creamos dificultades en el paciente como en el sistema. Cuando nosotros terminamos esto del curso de la farmacoterapia, la farmacología, en teoría estamos preparados, pero repito, no es ya sino en la práctica clínica en la que nosotros empezamos a tener ya esa experiencia con el día al día con el paciente. En la medida vamos avanzando en el tiempo, ejerciendo la profesión, vamos aprendiendo de todo esto. Como una parte importante quiero mencionarles cómo es que funcionan los medicamentos en el cuerpo, todos en general. Dependiendo de la forma en que esté diseñado el medicamento, así va a funcionar. Por ejemplo, una pomada es una solución que la preparan, lleva sus ingredientes adecuados y tiene la capacidad de que se aplica sobre la piel y sobre la piel tiene la forma de cómo se absorbe. Una pomada, una crema, un ungüento, tiene unas preparaciones especiales que lo hacen los encargados de ellos, los químicos farmacéuticos y todo eso. Hay pastillas que son para uso oral, tomadas. Hay otras pastillas que son de contacto, como los óvulos vaginales, que no son pastillas, que son unos, parecieran tabletas grandes, etc. Hay pastillas que no se tragan, no que se ponen debajo de la lengua. Hay pastillas que se trituran y se absorben, que son para problemas pulmonares. Está la vía intramuscular, que no es más que las inyecciones. Está la vía endovenosa, que es a través de la vena, y así. O sea, todos los medicamentos en general tienen una vía correcta de administración. Por ahí vamos a empezar. Sin embargo, hay medicamentos que tienen un efecto colateral bueno, positivo. Vámonos el caso de algún medicamento que se llama sucralfato,
que su uso es para gastritis, que es tomado, pero que también desechito puede servirnos también para algunas cuestiones dérmicas, pero ese es otro tema aparte. Pero en general todos los medicamentos tienen lo que se llama una vía de administración. ¿Qué significa? Que aquel medicamento que es de uso intramuscular no se puede usar endovenoso, a no ser que el medicamento venga preparado para diluirse y usarse de esa manera. El medicamento que es oral tiene que ser oral. Hay en los niños se ocupan mucho los supositorios, que son no más que algunos dispositivos que se introducen en el ano y de ahí se absorbe. O sea, pero todo el sistema está diseñado de esa manera. Esa es la parte de la vía de administración. ¿Cómo se administra? O sea, no podemos estar ocupando medicamentos que no son por la vía adecuada. Ese es uno, cosa lógica. Sin embargo, hay otra parte importante de los medicamentos. Es su vida media. En palabras fáciles de comprender. Es el tiempo que una pastilla dura en el organismo. ¿Por qué creen ustedes de que cada medicamento tiene su receta y en su receta le pone el médico cada cuánto se la tiene que tomar? Puede ser cada 12 horas, puede ser cada 8 horas, puede ser cada 6 horas, una diaria, una a la semana. O sea, es variable. ¿De qué varía eso? Depende de cómo está constituida la pastilla, la cápsula, la píldora, porque hasta eso es diferente. Hay tabletas, hay grajeas masticables, o sea, es una variedad increíble que hay de medicamentos. Cuando nosotros recetamos un medicamento, vámonos por ejemplos sencillos, pero no significa que sea la regla. La diclofenac tomada es medicamento de uso cada 12 horas. La amoxicilina es de uso cada 8 horas. La acitromicina es de uso cada día. Vámonos por la parte también de algunos medicamentos que son de uso semanales, como el fluconazol, etcétera, que es una a la semana por tantos días. Pero, doctor, ¿y por qué no se explica esto? Les explico esto porque ahí estriba la eficacia de un medicamento. Pongamos el caso de la amoxicilina, que es un tema que vamos a tocar, que es pero inmensamente complicado, complejo. La amoxicilina es uso cada 8 horas. ¿Qué significa esto? Significa que la primera tableta que yo me tomo de amoxicilina va a durar 8 horas en el organismo. Significa que allá por las 6-7 horas ese medicamento empieza a bajar la concentración en la sangre y necesito otra pastilla. Luego a las 7 horas va a empezar a bajar y necesito otra pastilla. Una de las creencias que tenemos o un mito, que si me duele la garganta, siento calentura o malestar, el amigo o la amiga o alguien le dice, tómate una amoxicilina y te vas a mejorar. Increíblemente esa persona se toma la amoxicilina y mejora. Obviamente no es un efecto adecuado. ¿Por qué? Porque la primera pastilla, yo ya lo he dicho en otros programas, es apenas empezar el proceso en el organismo para que vaya sumándose hasta que el efecto es el adecuado. Entonces, ¿qué significa? Si ponemos el caso en particular de la amoxicilina, significa que tiene que ser 3 diarias. ¿Por qué? Porque si usted le dice a su amiga, tómate una amoxicilina, obviamente a las 7 horas ese efecto ya desapareció. Y la capacidad que tenga esa medicina de hacer un buen efecto en el cuerpo no va a servir. Luego viene la de las 8 horas, la de las 8 horas. Se supone que aproximadamente de la tercera dosis, en el caso de la amoxicilina, empieza a circular en sangre. Ahora bien, para que ese medicamento llegue al sitio donde se necesita, llámese la garganta, las vías urinarias donde se ocupa la amoxicilina, entonces también lleva tiempo. Y luego se necesita que permanezca durante un tiempo prudencial en el organismo. ¿A qué nos lleva esto? Que la receta lleva, por ejemplo, amoxicilina. ¿De cuántos miligramos viene? De 500 miligramos. Amoxicilina, 500 miligramos. ¿Cómo se lo va a tomar? Vía oral. Amoxicilina, 500 miligramos vía oral. ¿Cada cuánto? Cada 8 horas. Y termina como por 5, 7 o 10 días, dependiendo de que el criterio médico que tenga. Cuando alguien ve esa receta, esa prescripción, es porque ahí le está diciendo claro todo cómo debe seguir el tratamiento. ¿Qué medicamento es? ¿De cuánto tiene que ser? 500 miligramos, 250, ¿qué? ¿De qué forma se lo va a tomar? ¿Cada cuánto y por cuántos días?
Cuando hacemos ese acto de la automedicación, que no tiene un consentimiento médico, sino que es iniciativa propia, y me tomo 2 amoxicilinas, anda a la tienda, te compras 2 amoxicilinas, te tomas una de 500 y te tomas otra el siguiente día. Y el paciente se mejora. ¿Qué significa? Que este paciente no tenía un problema infeccioso para la cual necesitaba la amoxicilina. En otros programas les he comentado cómo funciona el sistema. Si el medicamento es tomado, me la tomo con agua, llega al estómago, el estómago empieza a trabajar y empieza a deshacer eso, pasa a través de la zona donde se tiene que absorber, llega al hígado, el hígado lo descompone y empieza a mandarla para donde se necesita. El tiempo tiene que ser el adecuado. Otra cosa importante de los medicamentos es que los medicamentos tienen su uso específico. Si nos vamos en el caso de los antibióticos, que es lo más común que la gente se receta, porque, ojo, hay que ser responsable con esto. Doctor, entonces la automedicación es mala. No, existe lo que es la automedicación responsable. Y vámonos. Si yo lo que tengo es un problema gástrico porque anoche consumí bebidas alcohólicas, comí mucha grasa, chile, condimentos y amanezco con malestar, pero yo sé de dónde viene ese problema, bueno, me tomo, ¿qué? Un Alka-Seltzer, una sal de uvas picot, una ranitidina o lo que me puedan tomar, sin necesidad de acudir a un médico o acudir a un sistema de salud que de por sí ya está saturado, y esa automedicación es buena. Me duele la cabeza, me tomo un acetaminofén, me quita el dolor de cabeza porque es que no estoy bien, porque es que mucho calor, etc. Tengo un problema gripal, me tomo una antigripal, etcétera. Esa automedicación es buena porque no estoy yendo a ocupar un espacio al sistema de salud y es algo responsable en aquellos casos en que los síntomas sean de esa manera. ¿Cuándo se convierte en un problema de automedicación? Cuando lo hacemos de forma irresponsable, porque aparte de que estamos nosotros probablemente dañando un sistema de salud en general, también nos estamos probablemente dañando nosotros. Los medicamentos no son del todo inofensivos. Todos en general tienen efectos secundarios. El caso de la amoxicilina, hay pacientes que son terriblemente alérgicos a la amoxicilina. Yo conozco personas de que con una tableta y se ponen exageradamente malos de unas alergias que hasta les puede llevar a la muerte. Los medicamentos para los parásitos, que muchas veces los recomendamos así en la calle, no, comprate tal cosa, no sabemos. Los medicamentos también tienen sus efectos colaterales que no se pueden usar unos con otros. Hay unos medicamentos que recomiendan no usarse durante el embarazo porque tienen efectos graves sobre el feto. Hay otros medicamentos que no se recomiendan usarlos, tomarlos con leche porque lo deshace. Hay otros que son con las comidas, antes de las comidas, después de las comidas. Entonces, si ustedes ven, esta situación de la automedicación nos está llevando a un consumo inadecuado y no vámonos por el lado económico, porque genera también un costo, pero el beneficio que se obtiene no es el adecuado. Durante mucho tiempo yo trabajé cerca de 25 años como médico con atención a pacientes, y gracias a lo que mis profesores me enseñaron, el uso de antibióticos, cuando yo lo prescribía era cuando definitivamente creía que ameritaba. Vámonos que, digamos, el medicamento tiene que ser bien orientado a lo que se va a tratar. Para el caso, si lo que yo tengo es un problema de garganta, no significa que todas las gargantas enfermas son por bacterias. Puede ser virus, y tocamos el tema de los problemas de reflujo gástrico, que también dan síntomas similares a una infección. Muchas veces el criterio que toma el paciente que se automedica dice, no, es que lo que pasa es que las flemas ya están de un color feo. Ese no es criterio para decir que necesita un antibiótico. En el caso de los antibióticos, que me refiero más a ellos porque es lo que más se consume de forma indiscriminada, en el caso del antibiótico sirve para matar bacterias. Si el problema es por un virus, definitivamente no va a haber ningún efecto. Y vámonos el caso si es un reflujo, ni que den para la bacteria,
ni que den para virus, ni no va a mejorar. Entonces, el médico tiene que tener la astucia cuando los síntomas se presentan, si son de forma prolongada, orientar el medicamento que va a usar. Yo he tenido experiencia y he conocido personas que en su casa mantienen una cantidad de medicamentos porque son clientes frecuentes, VIP de el Seguro Social o de otras entidades, y guardan los medicamentos y tienen cantidad de medicamentos, y pues si tienen tal cosa agarran de esto, si sienten otra cosa agarran de esto. Ojo, hay medicamentos que son relativamente inofensivos, pero tenemos medicamentos que son de uso cardíaco. Obviamente tiene que ser recetado e indicado a la persona que lo va a ocupar. Pero si alguien dice, no, pues yo lo que necesito es que porque siento que el corazón me palpita, y llega donde alguna persona que maneja este sistema de la automedicación y le dice, no, ahí tengo una que es para las palpitaciones, y le da una propanolol y eso le causa una arritmia cardíaca, se imaginarán ustedes en qué va a terminar esto. Los estudios que se han hecho para el uso inadecuado de los medicamentos son altos, los consumos son altos, y los efectos secundarios que trae esta forma irresponsable, llamémoslo de esta manera, del consumo de los medicamentos tienen repercusiones para otra gente. ¿Por qué? Porque muchas veces estos medicamentos, en el caso de los antibióticos, generan resistencia a las bacterias. ¿Qué significa eso? Que si yo me la tomo por un tiempo que no es el adecuado, de la forma que no es la adecuada, y si tengo una bacteria, la bacteria tiene la capacidad de generar una resistencia sobre el antibiótico. ¿Y qué va a suceder entonces? Que cuando esta bacteria yo la transmita, o esta bacteria pase de mi persona a otro paciente, ese paciente puede tener defensas bajas, puede tener diabetes grave, puede tener otras enfermedades, y lo que va a suceder es que el antibiótico que supuestamente le servía para esta infección ya no le va a servir. En los hospitales tenemos muchos casos en los que se nos presentan que los antibióticos de última línea, que son antibióticos ya carísimos, de usos exclusivos para infectólogos o para especialistas en unidades de cuidados intensivos, ya no están funcionando. Una de las enfermedades que se ha visto más afectadas por el uso irracional de los medicamentos, en este caso antibióticos, ha sido la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad de los pulmones que ha crecido enormemente en el mundo. Pero ¿qué sucede? Ahorita ya hay una parte en todo lo que es el manual de tratamiento de pacientes con tuberculosis, en donde hay un apartado dentro de todo el protocolo de aquellos pacientes que son multidrogoresistencia. ¿Qué significa? Que toda la variedad de antibióticos que se ocupan para matar o para combatir la enfermedad de la tuberculosis ya no funcionan. Y eso sucede en lugares que vienen como por ejemplo de África, de otros lugares donde las enfermedades han crecido y el organismo ha generado resistencia, y esa resistencia nos llega al país y nos vemos con aquellas grandes dificultades de cómo combatirlos. Una de las cosas sencillas y que pareciera que no tiene mucha importancia, pero que sucede muy habitual, es que cuando nosotros consumimos medicamentos, en el caso de esto que se ocupan, hablemos de amoxicilina, eritromicina que era antes, la tetraciclina, la ampicilina y todas esas que nos venden incluso en las tiendas, estamos generando otro problema dentro del organismo. En el organismo nosotros tenemos unas cosas que se llaman flora bacteriana normal. Usualmente ella vive en todo lo que es la parte del intestino. Doctor, pero ¿y esa flora bacteriana normal? Yo fui y me recetaron un medicamento que sirve para que crezca la flora bacteriana normal, dice el paciente. ¿Pero sabe qué es la flora bacteriana normal? Pues si no lo sabe, yo le doy un ejemplo. Y el ejemplo se lo doy bien fácil de entender. Nosotros en la Tierra tenemos, convivimos todos los seres vivos. Sin embargo, tenemos un ser que pudiera ser un tanto desagradable. En nuestro país los conocemos como los zopilotes, los sopes. ¿Dónde vemos los sopes? Cuando hay algún animal muerto, cuando hay algo que se está pudriendo, etc. Y ahí están los zopilotes volando y comiéndose toda la carroña. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos se comen la carroña y transforman todo esto que se pudrió en algo que lo desechan. Que se comen lo podrido, la carroña, etc.
vámonos como que esos opilotes nosotros lo tenemos dentro de nuestro organismo, que es nuestra flora bacteriana. ¿Qué hacen ellos? Entonces, cuando nosotros consumimos cosas y muchos alimentos, etcétera, esta flora bacteriana empieza a consumir todo, digámoslo de esa manera, toda esa carroña y nos permiten que nuestro organismo funcione bien. ¿Qué pasa cuando ocupamos antibióticos de manera indiscriminada? Empezamos a matar la flora bacteriana normal. Esos opilotitos empiezan a desaparecer y son pacientes aquellos en los que, doctor, si yo nomás como y me lleno, me soplo, me da llenura, me dan agruras. Y van donde el médico y le dice, no, pues la flora intestinal la tiene mala. ¿Ah? Pero no sabía qué es, entonces hoy ya lo sabe. Esa es función importante de la flora bacteriana normal. Hay otros medicamentos de consumo indiscriminado que de alguna manera se ha venido tratando de controlar, y es en el caso de los medicamentos, valga la redundancia, controlados. Eran medicamentos que en entonces se ocupaban como la diazepam, como la clobazam, como todas aquellas cosas que se compraban incluso en la tienda de la esquina. A raíz de la evolución que ha tenido y de todas las situaciones que se han venido dando, intoxicaciones, adicciones a medicamentos como la diazepam, etcétera, el Consejo Superior de Salud Pública allá en El Salvador, pues se propusieron y empezaron a elaborar lo que es el protocolo de dispensación o de recetar medicamentos de uso controlado como la diazepam, la clobazam, el ribotril y todos esos medicamentos que están. ¿Cuál era la finalidad? Limitar el uso para evitar adicciones. Los que consumen ese tipo de medicamentos sabrán que son recetas especiales. ¿Qué significa? Que yo como médico tendría que tener mi registro en la Junta de Vigilancia o el Consejo Superior, solicitar mi talonario de recetas, identificar, son 3 recetas, una va para el paciente, otra va queda en dos para el paciente, una queda en la farmacia y la otra es obligación de la farmacia reportarla y tanto el médico al Consejo Superior de Salud Pública. Luego ellos cotejan y dicen, Giovanni Hernández consume diazepam, sí, tengo un expediente clínico, sí, el consumo cómo lo está teniendo, si el médico no está abusando del medicamento, por eso se llaman medicamentos controlados. ¿Se ha logrado regular la práctica? Sí, en parte. Sin embargo, la complicidad que existe todavía entre el médico y el paciente, cuando aquel paciente es ya asiduo a tomar un medicamento, en este caso digamos para dormir, y vas consulta al médico y el médico se ve con el compromiso de tener que dispensarle su medicamento. Y ahí vamos haciendo la rueda de caballito y los pacientes terminan en adicciones. ¿Cómo pudo haber comenzado eso? Una forma de automedicación. Hará quizás unos 7 años, en El Salvador se empezaron a limitar el consumo indiscriminado de antibióticos inyectados. ¿Cómo así? Bueno, lo que sucede es que limitaron a las farmacias para que puedan vender medicamento antibiótico inyectado, pero con receta médica. Ahí viene la complicidad cuando el médico o el colega receta medicamentos que son de uso ya más especializado, pero lo ocupan para tratamiento de enfermedades que probablemente no ameritan ese uso de medicamentos. Entonces, pero la paciente va y el médico necesita que ve resultados rápidos y yo ocupo un medicamento como el Saceftraxona, que sé que es un bombazo, que me va a dar resultados inmediatos, pero sopesando o arriesgando crear resistencia bacteriana. Entonces, todas esas situaciones son importantes conocerlas porque de alguna manera se van registrando. Los sistemas de salud en los países como el nuestro, en El Salvador, vamos, y eso es a nivel mundial, pero vamos donde es que está el quebranto del sistema. En El Salvador, por ejemplo, tenemos un sistema de atención primaria en salud. ¿Qué debería de tratar el sistema de atención primaria en salud? La educación en salud y el primer nivel de atención. ¿Cuál es el primer nivel de atención? Aquellos donde damos medicamentos, pero también va acompañado de formas como, por ejemplo, una buena alimentación, el ejercicio, etcétera, todos aquellos que promocionamos la salud. Luego está el segundo nivel de atención, que ya son aquellos casos que ameritan hospitalización, que son casos complicados, pero no llegan a ser tan complejos. Luego está el tercer nivel de atención, donde ya necesitamos la especialidad, neurocirugía, gastroenterología.
el proceso debería ser de forma escalonada. ¿Qué significa? Que el paciente que llega con problemas de gastritis tiene que ser atendido por el médico de atención primaria en salud. Cuando él ha agotado las instancias, sus medicamentos o los protocolos de atención, debería de pasar al segundo nivel. Si aquí agotan lo que necesitan hacer, pasar al tercer nivel y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Nosotros en la práctica, en los sistemas de salud como el nuestro, nos vamos directamente al especialista, sin haber agotado todas aquellas instancias. Dentro de ese proceso puede existir la automedicación o la forma no muy responsable del colega de recetar algún medicamento. Muchos de los casos terminan reflejados en las infecciones que se dan en los hospitales. En algún momento lo hemos tocado el tema cuando hemos hablado de aquellas infecciones intrahospitalarias. ¿Cómo son esas infecciones intrahospitalarias? Aquellos casos, yo les ponía el ejemplo que voy para que me operen la vesícula, entro sin dolor, me programan la cirugía, me operan, pero resulta que estando ahí se me infecta la herida con una bacteria que está en el medio ambiente. Muchas veces esas bacterias del medio ambiente hospitalario son bravas. ¿Qué significa cuando digo bravas? Son medicamentos que la resistencia es tan alta que necesitan periodos de uso de medicamentos de 7, 10 días, 15 días, etc. Entonces, ¿de dónde pudo haber venido toda esa resistencia? De una forma irresponsable allá atrás del uso de los medicamentos. Otra cosa importante es que los medicamentos tienen su lugar en el cuerpo de cómo van a accionar. Para el caso, si yo tengo una infección en un hueso que se llama osteomelitis, tengo que ocupar un medicamento que sea adecuado, que llegue hasta el hueso. Los odontólogos ocupan medicamentos que se necesita que lleguen hasta la raíz, por así decirlo, del hueso. Los otorrinos ocupan medicamentos que necesita que lleguen hasta el sitio a través de la sangre. Entonces no podemos estar ocupando medicamentos que son uso, o sea, medicamentos pensando en el tipo de bacteria que tenemos en la garganta, o ocuparlos en otro lugar. Obviamente, el médico bien entrenado sabe que hay medicamentos. Vámonos con la amoxicilina, que es la de batalla. Puede servir tanto para las infecciones en la garganta como las infecciones de vías urinarias, pero puede no funcionar a infecciones intestinales. Ahí hay que ocupar otro tipo de medicamentos. Esa es la buena práctica clínica de un médico que debe de tratar a su paciente de la mejor manera, no con síntomas, con mucho respeto para los señores que venden en la farmacia, que tienen mucha experiencia y conocen muchos de los antibióticos y de los medicamentos, pero que recetan, porque el paciente llega, le comenta sus síntomas y le recetan algo, pero probablemente no va con el criterio, de hecho no lleva el criterio adecuado, ni de cada cuánto, ni de qué tanto tiempo tiene que tomarse. Porque esos medicamentos, cuando a mí me llegaban los pacientes y decía, doctor, es que empecé a tomar amoxicilina porque ahí tenía. ¿Y de cuándo tenía? Es que la vez pasada que el doctor me vio, me dejó antibiótico, pero ya a los 3 días estaba mejor y guardé el resto. Obviamente no fue un tratamiento adecuado. Entonces nos puede afectar a nosotros como puede afectar a los demás. Cuando venimos aprendiendo en la práctica clínica, nos vamos dando cuenta de que si nuestra formación en el área médica y principalmente en el área esta del uso de los medicamentos no ha sido la adecuada, obviamente vamos a verse recetas que salen de la normalidad en cuanto al tratamiento de los pacientes. Yo he tenido la oportunidad de ver recetas cuando el colega le dice, para el caso de alguna infección, le voy a poner primero una inyección del antibiótico para que haga efecto más rápido y después va a seguir con estas pastillas. Esas combinaciones no pueden existir. Casos excepcionales en los casos hospitalarios donde se necesitan hacer combinaciones y existen ampicilina, gentamicina, el uso de medicamentos con el metronidazol que es para los parásitos, pero una combinación de ellos ayuda. O sea, de esa manera es como el médico tiene que ir tratando a sus pacientes. Y todo paciente es distinto. O sea, no puedo tratar a este paciente de la misma manera a otra porque tiene sus particularidades. Obviamente están las generalidades,
pero uno no tiene que tratar enfermedades sino que enfermos, no tiene que tratar exámenes sino que enfermedades. Hay que hacer en la práctica clínica buena, tiene que hacer uno aquella combinación de la revisión del paciente, de la historia o de todas aquellas preguntas que uno le hace al paciente, cuánto tiempo tiene de tenerla, cómo empezaron los síntomas, un orden cronológico acompañado de un examen físico para hacer un diagnóstico adecuado y dar un tratamiento adecuado. Lastimosamente, como también les digo yo, hay una complicidad, puede existir complicidad entre médico y paciente, pero mucho paciente cuando llega a su consulta, en el caso que yo tenía, el 80%, 75% de los problemas de vías urinarias, de vías respiratorias, nariz y garganta, la gran mayoría son problemas virales. ¿Qué significa? Que no necesitan antibióticos. Les da la educación, le dice tome acetaminofén, agua abundante, repose, etcétera. Pero sin embargo el paciente, doctor, ¿y no me bajara amoxicilina? En la práctica no privada, sino que en las instituciones como el Seguro Social y otros lugares donde he ejercido, el paciente demanda el medicamento, el antibiótico, y dice, doctor, pero es que yo siento que tengo una infección, sí, pero ¿cuál hace la diferencia entre si necesita el antibiótico o no necesita el antibiótico? Es a través de que el médico revise esa garganta y vea las características. Si el problema es bacteriano o el problema es viral. Y de ahí va a depender. Increíblemente los consumos altísimos de medicamentos en El Salvador, en el caso que no necesitan, la mayoría no necesitan receta médica para vender. Las empresas obviamente están complacidas porque el consumo es grande. Yo tengo hoy la experiencia de conocer un poco del sistema de salud de aquí de los Estados Unidos y aquí medicamento antibiótico no existe en las farmacias a no ser que lleve una receta médica. No tengo mucho conocimiento si los médicos aquí recetan a granel o en forma irresponsable los antibióticos. Sin embargo, en países como estos, las resistencias a los antibióticos es baja porque el consumo inadecuado es bajo. Aquí sí, uno va a las tiendas de los amigos mexicanos o amigos salvadoreños que importan de una manera, importan medicamentos desde El Salvador o desde México, antibióticos, y los venden. Obviamente muchas veces el paciente que vive aquí, que no tiene aseguranza, que la visita al médico cuesta $100, los antibióticos o los medicamentos otros $300, qué sé yo, entonces prefiere ir a una tienda de estas, consulta, el dueño de la tienda receta y le dice, no, llévese unas 3 amoxicilinas y a ver cómo mejora. El paciente paga $5 por cada amoxicilina, va para su casa y aparentemente mejora. Es apenas ese grupo muy pequeño que consume medicamentos de forma irresponsable. Yo cuando me vine para Estados Unidos me traje ciproxina, me traje amoxicilina, ahí están, no se han ocupado. Porque, primero porque aparentemente aquí la circulación de bacterias de origen respiratorio no es tan alto. Y es probable que los organismos aquí, algunos dicen que la nutrición, que el medio ambiente, que el organismo pueda ser capaz de combatir estas infecciones sin la necesidad de llegar a un hospital. Porque obviamente aquí la visita a un médico es cara. Las aseguranzas, aunque le apoyan económicamente con una parte, pero a la hora que viene la factura, pues la factura es alta. El asistir aquí a una emergencia sale caro porque el médico puede pensar en lo peor. Yo acudo al médico, por así decirlo, y voy por una infección de vías respiratorias y me siento un tanto cansado, me toman radiografía de tórax, me toman un TAC pulmonar, me toman gases arteriales, me toman todo y luego viene la cuenta que a la vuelta de las 2 semanas, 3 semanas de $3,000, $3,500 y tal vez lo que me dieron fueron unas amoxicilinas. Por eso mismo de lo caro, entonces no existe ese consumo inadecuado, no digamos solo del antibiótico, digamos de la cantidad de medicamentos que se puedan ocupar. Cuando he ido a las farmacias que están aquí, en las que les venden medicamentos, pero de uso no restringido, vámonos, ibuprofeno hay cantidades exageradas, vienen frascos de 200 pastillas, porque se supone que la federación que maneja el control de los medicamentos sabe que
daño que puede causar el ibuprofeno no es tan grave como el diclofenac. Yo les he mencionado que aquí no hay diclofenac en ninguna parte, porque es limitado el uso para zonas hospitalarias o para médicos especialistas. La mayor cantidad de medicamentos que aquí existen son medicamentos que, por ejemplo, problemas gastrointestinales, como el simeticona, como algo parecido al Maalox, los medicamentos para dolor, naproxeno, ibuprofeno, y los consumos incluso son bajos, pero es porque el sistema ha sido muy precavido en ese sentido y evita de esa manera. En los países como el nuestro, ya lo hemos dicho, El Salvador, me imagino que Guatemala y todos esos lugares, donde nosotros vamos a la tienda y definitivamente compramos con nuestro dinero lo que se pueda. No sé hasta la fecha si todavía existen los controles que se hacen a las tiendas de qué tipo de medicamentos deben vender. Pero hay tiendas que son especializadas, que venden churritos, Coca-Cola, frijoles, crema, queso, y ahí tienen una parte donde están todos los medicamentos, que pueden ser medicamentos que vamos a la San Roque, valga el comercial, compramos ahí en cantidades industriales, las llevamos y las revendemos. Esa práctica es de difícil manejo y complicado porque se requiere de una intervención a muy alto nivel. Obviamente hay intereses de por medio que permiten eso. Doctor, pero ¿y si no nos venden amoxicilina en la farmacia nos vamos a morir? Definitivamente no, definitivamente no. ¿Por qué toco tanto el tema de la amoxicilina? Porque es el antibiótico que en El Salvador y a nivel de la zona, de los lugares, de los países donde no se tiene control, es el de más alto consumo. Es increíble la cantidad. Y digo, no, esto no sucede solamente fuera de los hospitales. Los hospitales, las consultas externas, que no son más que aquellas consultas que se dan a los pacientes que llegan por libre demanda a solicitar una ayuda médica, muchos de los colegas nos dejamos ir y vamos. ¿Qué es lo que tiene? No, me arde la garganta, me duele y he sentido un poco de fiebre. Y vamos con el antibiótico, y vamos con el antibiótico. Pueden haber efectos secundarios y lo que les digo más grave, el daño que puede existir al medio ambiente. De esta manera vamos a ir quedando claros de que los usos de los medicamentos tienen que ser bajo un criterio médico. Obviamente el criterio del médico tiene que ser adecuado también. Pero resulta, repito, vámonos con que el paciente también tiene que ser muy responsable en ese sentido. Claro, yo con mis pacientes, y ustedes no dejarán mentir, los que han sido pacientes míos o sus hijos han sido pacientes míos, cuando yo les revisaba a sus hijos, yo les decía, tenga paciencia. Los problemas virales andan y se corrigen entre 3 a 5 días, pero vámonos arriesgando a la posibilidad de que la madre de familia tenga esa paciencia que uno les pide. Porque sucede que el niño en la evolución de la enfermedad, en el caso de los problemas respiratorios, empieza con moco, luego viene la garganta, luego una tos que no mejora, y luego el proceso viral, empieza el cuerpo a funcionar, empieza a combatir la infección hasta que llegue el momento que se combate la infección por sí sola. ¿Y quién necesitó? Acetaminofén y abundante agua. Algunos casos recetaba medicamentos para la tos y el paciente mejoraba. Pero existen aquellos casos en los que como padre de familia, y yo me pongo en ese plano, de escuchar que mi hijo, mi hija tose y no mejora, obviamente busco otra ayuda médica. Voy donde el otro colega, 3, 4, 5 días después o 2 días, y viene el colega y le dice, no, aquí lo que necesita es un antibiótico. Pum, lo inyecta y a los 2 días mejora. Y dice, no, pues yo fui donde el doctor Giovanni y me dijo que solo acetaminofén, pero a los 3, 4 días de ver que no mejoraba, voy donde el doctor fulano, me inyectó un antibiótico y a los 2 días mejoré. Obviamente era el proceso en el que tenía que seguir la enfermedad y mejorarse. ¿Fue necesario el antibiótico? Yo no lo sé. Una de las prácticas que yo ejercía era, ¿sabe qué? Si todos los días necesita que se lo vea, tráigalo. Y para ir viendo el proceso. Porque puede suceder que se complique y ese problema que fue viral necesite un antibiótico y necesite mejorarse. Pero es una sana práctica. Lo que sucede es que como estamos tan influenciados, que el paciente demanda medicamentos. Demanda algunas, no solo medicamentos.
El caso muy frecuente que sucede en los hospitales cuando el paciente llega con tos y mocosera. Dice, doctor, necesito una terapia. El médico lo examina, revisa sus pulmones están normales y dice, no, pero no necesita terapia. Doctor, pero es que tengo mucha tos. Sí, pero la terapia es para otro problema. Sin embargo, el paciente exige y exige, y más cuando los lugares son donde tiene acceso a demandar, no digamos solamente demandar una consulta, no que irse a otros términos legales, y el médico pues algunas veces no le queda más que está bien, pase a terapia respiratoria. ¿Y qué es lo que se ha visto ahora? Donde yo trabajé, la cantidad de terapias respiratorias que se indicaron se crecieron enormemente. Bueno, hay un departamento que se encarga solo de brindar no solo las terapias respiratorias, sino otra cantidad de cosas que ellos hacen, pero que se les han incrementado enormemente. Dentro de mi pila por investigar eso, me quedé corto cuando intenté verificar todas aquellas recetas, por así decirlo, o aquellas órdenes, pase a terapia respiratoria, que ameritaban eso. O sea, es en una forma de automedicación, pero influenciada. Y hay muchas veces que como médicos, para evitarnos el conflicto y tener ese criterio de decir, mire, ¿sabe qué? No la necesita, y evitarnos esa confrontación, pues mejor se la damos. Y el paciente, ¿qué va a pasar? Que de aquí en adelante va a quedar con que para él la terapia respiratoria es una cosa importante. Y no se queda solo ahí, sino que va a ver y va a comentarle a sus parientes, a sus amigos que sepa, que tenga o que casualmente conozca que están por una situación similar, y le va a decir, no, anda, hay que te pongan una terapia porque yo fui y con eso me mejoré. Definitivamente esto de la automedicación es un problema de salud del cual no se tienen unos datos estadísticos fidedignos porque aparentemente no se le ha puesto mucha atención, pero existe. Usted que me está viendo puede ser el mejor testigo y usted me puede decir cuántas veces usted se ha tomado un medicamento, no de los que yo hablo, que para gastritis, porque ayer pues tomé o comí, o no, no, esos tratamientos en los cuales ustedes lo recetó o se los consumió y usted dijo, no, pues solo esto. Obviamente no fue la mejor manera y no es la mejor manera responsable de tratar las enfermedades. Yo no quiero promover para que usted en cuanto sienta una situación de esta vaya y consulte donde el médico. Obviamente la situación económica está difícil, pero que tenga ese criterio de la paciencia y esperar. Recuerden, las enfermedades, lo hemos tocado no una vez, varias veces, tienen un proceso. Desde el momento que llega el virus, bacteria o lo que sea, hasta que empiezan los síntomas. Y tiene un proceso también en el cual el cuerpo va a montar una defensa contra eso y se mejora. ¿Dónde interviene el médico? En aquel momento en el que necesita una prescripción, necesita un medicamento para el paciente. ¿Qué es lo que intenta el medicamento? Ayudar al cuerpo a que vence esa enfermedad o evitar las complicaciones. Algunas veces creemos con que yo me tomé la pastilla ahora y ya mañana no tengo que tener nada. Doctor, pero si yo tengo, ayer me tomé las pastillas y hoy amanezco igual. Sí, porque es un proceso. Y por eso es que yo les decía, los tratamientos no se les da una amoxicilina, no se les da una diclofenac, no se les da una pastilla para los gases, se les da un tratamiento en el cual le dice uno, aparte de los medicamentos y tomárselos con el debido horario que se les explica, el tiempo que también se le dice que lo tiene que consumir. Y vámonos más lejos porque no solamente se trata de lo que se va a tomar, sino también de la educación o de los actos no médicos que tiene que seguir. Bueno, si el problema entonces es un problema gástrico, aparte de los medicamentos, tengo que tener dieta. Si yo no tengo la dieta adecuada, por muchos medicamentos que tome, no me voy a mejorar. Y así esto lo extrapolamos a todas las situaciones que se nos dan en las que nosotros podemos tener acceso a los medicamentos. El dibujo que pusieron en la foto de la invitación es muy ilustrativo de todos los medicamentos que nosotros somos capaces de consumir, porque tenemos la facultad de poder ir a la farmacia y comprar en las cantidades que nosotros queramos comprar. Una de las farmacias que yo visitaba, porque dentro de mi práctica clínica, en mi clínica privada, yo compraba medicamentos para tenerlos en casa
y pues dentro de lo que es los honorarios médicos incluía ahí un aporte también para reponer lo que yo compraba, pero yo pude haber llegado a la farmacia sin ninguna identificación como médico y ahí venden que 500, 1000 pastillas las que yo necesite, de lo que yo necesite, que no vaya acompañado de una receta, para después venderlas a libre demanda. Mucho tiene que ver en los medicamentos el beneficio que obtenga con el precio. El refrán de lo barato sale caro aplica. ¿Y por qué aplica? Porque el medicamento caro, que es de un laboratorio reconocido, que tiene todos sus estándares de calidad, etcétera, eso definitivamente nos va a dar buenos resultados. Cuando yo recetaba medicamentos que tenía que ir a comprar a la farmacia, le explicaba a mi paciente, mire, hay precios de 50 centavos y hay precios de pastillas de $10. Obviamente, vea su presupuesto, pero yo recomendaría que sea un intermedio. ¿Por qué valoraba el precio? Porque el efecto va a ser mejor comparado a que se tomen una pastilla de 50 centavos, digamos cualquier producto X, a la misma pastilla que vale $4, porque el respaldo del laboratorio que lo hizo y de la calidad, la concentración, la efectividad va a ser distinta. Todas esas partes que yo les he mencionado aquí tienen que valorarlas. Cuando usted tome la decisión de ir a comprar amoxicilina 3 o de comprar una amoxicilina, las famosas Vinotal, todas esas cosas que venden, tome en cuenta de que probablemente no se está haciendo ningún beneficio, ningún beneficio. Los tratamientos para combatir enfermedades infecciosas tienen que ser por un periodo no menos de 5 días, no menos de 5 días. Cuando el paciente se mejora, al segundo o tercer día abandona el tratamiento. ¿Es una práctica adecuada? No. Por eso es que yo les decía, en la receta debería llevar todo eso, todo lo que reza la indicación de cuántos miligramos. Tenemos un concepto equivocado en el ambiente popular en el que no, es de 1000 es mejor, es de 500 no es tan bueno. O en el caso de los medicamentos para la presión y todo eso, dice, hay de 50 miligramos y hay otros que son de 10 miligramos. Y dice, no, es que la de 50 miligramos es mejor que la de 10. Son medicamentos completamente distintos. Cada médico debe de saber qué paciente trata, qué medicamento es el adecuado para ejercer una buena práctica clínica y que los resultados sean los adecuados sin el agravamiento de otras situaciones aledañas. Yo en ese sentido puedo, si la palabra es correcta, jactarme de eso, y fui durante mucho tiempo muy responsable en ese sentido, porque no, y eso me pudo haber llevado de alguna manera digámoslo de esta manera, como no ser muy efectivo, pero porque estaba ante las situaciones de madres de familia, padres de familia o pacientes en los que querían resultados rápidos, a pesar de que se les daban las indicaciones y la educación adecuada y el tiempo prudencial que tenía que esperar, pues, pero obviamente todo el que esté enfermo quiere recuperación rápida y muchas veces eso no sucede. El mensaje que yo necesito que les quede ahora es que tenemos que ser responsables del uso de los medicamentos. Ya lo dije en un principio, existe lo que es la automedicación responsable, que es aquella en la que, si bien es cierto, son síntomas que pueden ser pasajeros, pero aquellos casos en los que porque es conocida y le receto esto, le receto lo otro, esa forma de ayudar en realidad no es una gran ayuda. Si usted no lo sabía, hoy lo sabe. Los medicamentos tienen su vía de administración, oral, inyectado, etcétera, la cantidad que se debe ocupar a cada cuantas horas y que no es de forma antojadiza. No, la amoxicilina con una diaria, la ciproxina una diaria, no, tiene sus efectos. Las edades en las que se usan los medicamentos, hay medicamentos que no se pueden usar en niños menores de 2 años, hay medicamentos como la ciprofloxacina que no se puede ocupar en menores de 12 años porque les altera su crecimiento, etcétera. Entonces, todas estas cosas que yo les he platicado ahora de una forma rápida y probablemente muy fácil de comprender, tómalo en cuenta. El momento que usted vaya a gastarse sus 50 centavos, su $1.50, sus $5 a la farmacia para comprar 3 pastillas.
Si usted se la va a tomar para quitarse un problema pasajero, qué bueno, porque no va a necesitar ir usted ni a ninguna de las instituciones a pasar consulta, a esperar 2, 3 horas, etcétera. Pero tenemos que ser responsables. Cada médico sabrá en su diario vivir y su atención a pacientes si lo que está haciendo es correcto, si lo que está haciendo no es correcto. Como yo le digo, he tenido la suerte de que, y los colegas que estuvieron en las promociones donde salimos nosotros, no me dejarán de mentir, que los profesores que tuvimos en área esta fueron profesores que fueron estrictos y nos hicieron ver el adecuado uso de los medicamentos. Y de ahí puede ser el éxito. No es menester que nosotros ganemos mucha fama ocupando antibióticos que son caros para ver resultados rápidos, porque sabemos que no es a lo que nosotros nos deberíamos de haber dedicado. Digo, en cuanto al abuso de los medicamentos. Por mi parte, como siempre, ha sido un placer poder estar con ustedes. Espero que de toda esta hora de la plática que hemos tenido, muchas de las cosas que yo les he mencionado las retomen para ustedes. Nos hagan el favor, si a usted le ha parecido muy importante el programa y quiere compartirlo, compártalo. No tenemos como un derecho así de limitar, al contrario, lo que queremos nosotros es llegar a la mayor cantidad de gente que se pueda. De esta manera, lo he solicitado en todos los programas anteriores. Si tiene un tema en particular del que usted quiere que hablemos, háganos el favor, dénoslo a conocer y nosotros con gusto buscamos la manera de cómo hacerlo. Yo pues no soy un especialista en el campo de alguna, valga la redundancia, especialidad en particular, pero me tomo el tiempo para investigar, para leer, y si alguna enfermedad en particular para usted se le hace muy importante, pues tenga la seguridad de que nosotros tomaremos el tema y lo compartiremos de la manera para que a usted le quede en su memoria y le quede pues en este caso al criterio muy personal. Se recordará de nosotros para cuando diga yo vi el programa que nos dio a través de Vive, Apoya para el Duelo, y que la licenciada Ceci González, Antonieta Lucha, Funerarias La Auxiliadora, Capillas Memoriales y el doctor Daniel Giovanni Hernández nos dieron acerca del consumo de los medicamentos no recetados. Sea responsable, recuerde que al hacerlo no solamente se está ayudando a usted, está ayudando a todo un sistema de salud que necesita de su apoyo, no solo en esto. Quiero despedirme de ustedes, no sin antes pues reiterar mis condolencias y pedirle fortaleza a nuestro Dios creador para todas aquellas familias que están pasando por situaciones difíciles a raíz de la epidemia, pero no desmayemos. Recordemos que hay un Dios que nos va en el momento adecuado nos va a sacar de esta situación. Tengamos fe, tengamos paciencia. No me queda más que desearles muchas bendiciones, salud a ustedes y a su familia. Esperamos con tiempo programar el siguiente espacio que vamos a tener y ojalá que sea de su agrado. En el nombre del Señor me despido de ustedes. Muchas bendiciones.